grabación, me pregunto, aquellas personas que no Sí, Hay un compañero, creo que hay un claro compañero que que sí, ve las profe. grabaciones, bro. Dos por que ahí. miran las grabaciones. Yo siempre miro, es como una película para mí, es súper entretenido. Iván, él me mostró ese canal y a partir de ayer empecé a mirar también. Ajá, ya. Perfecto. Entonces vale la pena grabar. Porque yo particularmente en los cursos que he hecho de manera virtual así, suelo asistir, ¿verdad? Pero cuando no asisto generalmente no quiero mirar toda la grabación. Pero son cursos como ya especializaciones, son a veces, o sea, ya no son así como casos de ejercicio y eso que uno tiene que entender, sino que mucho ya es más en comprensión lectora, ensayos, relatos y esas cosas, ¿verdad? Entonces de repente no es que exige demasiado que se vea todo el proceso. Pero cuando uno estudia, por ejemplo, en la UNICAM, estoy haciendo una especialización en bilingüe, y hace poco terminamos un módulo de semántica y pragmática, pero a veces sí o sí me conectaba porque la profesora explicaba también ejercicios, ¿verdad? Que a veces de repente con solo mirar las teorías a veces uno ya no logra caracterizar todo. Bien, continuamos. En qué facultad estás, profe? ¿En Unicam? UNICAM en posgrado. Ah, sí, posgrado. Yo Sí. soy egresado de ahí, de Ah, ya. FACISA, Salud. Ya. Yo no sé en qué, dónde decía solamente posgrado, Universidad Nacional de Canindeyú, posgrado. Es una beca que me dieron por Aula Puejú y desde la Facultad de Filosofía justamente estamos haciendo con otra compañera también y nos conectamos, ¿verdad? Que es de la Universidad Nacional de Canindeyú, ya estamos por terminar la especialización. Pero es posgrado, dice posgrado nomás, nunca, creo que es la escuela de posgrado. Tienen una escuela de posgrado, ¿verdad? Sí, puede ser didáctica de repente. Mm, sí, creo que es la escuela de posgrado mismo, porque acá la UNE, por ejemplo, tiene también, a pesar de que las facultades tienen su unidad de posgrado, igual hay la escuela de posgrado mismo de la UNE, ¿verdad? Que es como funciona como una unidad independiente otra vez. Bueno, vamos a continuar. Mi internet está horrible. Sí, la verdad que todo este tema de la tormenta trae muchas consecuencias y a veces el internet es justamente uno de esos. Bueno, estábamos en la clasificación de sustantivos concretos y sustantivos abstractos. Concreto es aquello que se puede percibir por los sentidos. Entonces, esa es la manera más común de referenciar y es la que funciona siempre. Decir que lo concreto es aquello que se puede percibir por uno de los 5 sentidos. Seguramente hay gente que piensa que tiene 6, ¿verdad? El sexto sentido. Pero ese sentido no vamos a involucrar en cuanto a los sustantivos. Vamos a hablar solamente de los 5 sentidos que son. ¿Cuáles son los sentidos que tenemos? La visión, el olfato, el oído. Profe, Dime. antes de continuar con Ajá. los 5 sentidos, sí tenemos 2 sentidos más internos, pero no se clasifica como sexto sentido, ¿verdad? Aunque hay investigaciones sobre eso. Sí, se habla del sexto sentido, ¿verdad? Sí, Pero ese tema del sexto sentido es más como una intuición o algo por el estilo, ¿verdad? Pero exacto, exacto. nosotros hablaremos del sentido en forma física, ¿verdad? O sea, una característica fisiológica del ser humano, que es la vista, el olfato, después El el tacto. tacto, ¿sí? El gusto y la audición. Entonces, si nosotros podemos percibir por uno de estos, significa de que es un sustantivo concreto. Si yo puedo ver, si yo puedo leer, si puedo oír, si puedo gustar, si puedo sentir con la piel o con el tacto, ¿verdad? De hecho que el sentido, el órgano que concreta el sentido táctil es la piel. Entonces, estamos hablando de un sustantivo concreto.
En cambio, cuando no podemos percibir por estos sentidos, estamos hablando de un sustantivo abstracto. Bueno, entonces si yo les digo, por ejemplo, el rico aroma de las flores llegó hasta mi ventana. Si hablo de rico aroma, ¿es un sustantivo concreto o abstracto? Concreto. Concreto, porque puedo percibir por los sentidos. Exacto. Ahora, tengo una consulta. Si yo les digo a ustedes, el equipo de fútbol ganó el partido. Equipo, ¿es un sustantivo concreto o abstracto? Abstracto. Concreto. Fue un todo, ¿verdad? Exacto. El equipo. ¿Quiénes son concretos? Las personas que forman el equipo. Pero si yo hablo de equipo, el equipo es abstracto, ¿cierto? Sí, Profe, es abstracto. una pregunta. Y cuando decimos señor, que es un individuo, digamos, el señor, la mariposa, ¿sería concreto? ¿Sería? Sí, concreto, salvo que sea, por ejemplo, si el Señor me ha bendecido, éramos en ese sentido, es un Señor que no es concreto, ¿verdad? Porque el Señor también es una analogía que se le da a Dios, el Supremo, el Creador. ¿Qué más? ¿Cómo más se le suele decir? Justamente el pronombre él en mayúscula suele usarse para referirse a Dios también. Sí. Bueno, entonces, a pesar de todo esto, ¿dónde recurrimos al viejo discurso de las personas que enseñan comunicación de que en la lengua nada es exacto? Todo se basa en relatividades. ¿Por qué? Porque le vamos a decir que al final todo otra vez depende del contexto. Y acuérdense de que las palabras son flexibles. Entonces, podemos nosotros decir de que hay, en este caso, señor, por ejemplo, podemos decir que en ciertas situaciones actúa como un sustantivo concreto y en otras situaciones puede considerarse como un sustantivo abstracto. Siempre va a depender otra vez del contexto. Porque a veces también nosotros hablamos de manera metafórica, o sea, no hablamos denotativamente, hablamos connotativamente. Nos referimos a veces de repente a ciertas situaciones, pero lo estamos más bien usando como algo que no existe o lo estamos usando en un contexto de que puede ser, por ejemplo, sarcásticamente. Entonces, para definir si algo es concreto o es abstracto va a depender otra vez del contexto. Pero eso sí, cuando nosotros hablamos generalmente de sustantivos colectivos, sustantivos colectivos. ¿Qué son los sustantivos colectivos? Son aquellos que estando en individual se refieren a un montón generalmente son de la misma clase. Si yo hablo, por ejemplo, enjambre, piara, si digo flota, cardumen, o si digo caravana. Gente. Exacto. ¿Qué es? A veces estos también pueden actuar de sustantivo abstracto y en otras ocasiones puede que sea concreto. Siempre jauría, ¿sí? Jauría es conjunto, muchos perros juntos. Concreto, pero así como les dije, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de equipo, cuando hablamos de coro, cuando hablamos de caravana, la caravana, a pesar de que nosotros vemos, pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos, por ejemplo, las personas que forman la caravana, los autos que forman la caravana. Vemos las personas que forman el equipo, vemos un coro, está formado por varias personas que son cantantes, ¿cierto? Entonces vemos las personas que forman el coro, pero el coro en sí es
abstracto. ¿Se entiende? ¿Se logra entender o fue más confusa esta situación? Se entiende. Perfecto. Profe, al mismo tiempo que es colectivo, es abstracto, ¿verdad? Sí, generalmente los sustantivos colectivos son considerados abstractos. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos el equipo. ¿Nosotros qué vemos? Las personas que forman el equipo. ¿Se entiende? En ese contexto es que se les considera abstracto. Claro, pero porque no le puedes tocar a todos. No, uno no No. puede tocar el equipo, Sí. o sea, hasta se puede visualizar, ¿verdad? Podemos ver, pero incluso no podemos ver todo el equipo a veces, ¿verdad? El equipo de fútbol es abstracto. Ahora, las personas que forman el equipo son concretas en este caso. ¿Se entiende? Sí, profesora. Perfecto. Bueno, vamos avanzando entonces. Luego tenemos acá la separación de sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Bueno, el individual es cuando, estando en singular, se refiere a un solo individuo. Puede ser objeto, persona, sentimiento, lo que sea, pero es individual, uno solo. Colectivo es que a veces cuando estando en individual, o sea, está en singular, mejor dicho, la palabra está en singular, pero igual se refiere a muchos. Por ejemplo, si yo digo manada, estoy hablando en singular, ¿cierto? No estoy diciendo manadas, hablo manada. Pero ¿qué pasa? Al decir manada, yo no me refiero a un solo individuo, me refiero a varios. Manada, ¿qué puede haber en una manada? ¿Conjunto de qué puede ser una manada? Elefante. Sí, puede ser de elefante, puede ser también vacas, manada de... Animales en general. Sí, manera Menos los perros, creo que es jauría que se dice. jauría. Y los cerdos también, los cerdos son piara. Sí. Y los peces cardumen. Eso. Y las abejas enjambre. Sí. Profesora, tengo Dime. una duda. En el caso de la palabra aplauso, Ujú. ¿a qué categoría pertenece? Aplausos. ¿Se dice aplauso o aplausos? Porque Aplausos. aplausos. Sí. Porque nadie hace aplauso, es aplausos. O alguna vez existieron una persona que hace solo esto. No, pero en la expresión sí. Por ejemplo, se dice, demos un aplauso, pero se entiende que no va a ser un aplauso, va a ser varios. Varios. En ese sentido no me preguntaba a qué categoría realmente. Aplausos. Es Entonces, como- cuando ella dice un aplauso para la compañera, entonces hay que aplaudir. Una vez no me hay que poner plas, una vez. Aplausos. Bodas. ¿Ustedes sabían que bodas es bodas y no boda? No. No, ahora me entero. Y ahí está, eso también es bodas, ¿verdad? Bodas Sí. de... Bodas de plata. Ah. Por eso se dice bodas de plata. Aquí en Sí. Paraguay yo aprendí Pensé boda. que cuando se aguantaba muchos años no era bodas. Que era boda al comienzo. Y nupcias. Nupcias es sustantivo, es sinónimo de bodas. Y no se dice nuxia, aunque generalmente no se usa mucha esa referencia, ¿verdad? Nadie dice va a contraer nuxia, la aumendata vagina, lleva. Pero no es nuxia, es nuxias. Siempre es nuxias. Y anteriormente también, por ejemplo, ahora sí ya se puede decir pantalón, pero antes solo se podía decir pantalones. O solo se podía decir tijeras. Porque partían de que pantalones, viste que tienen dos. El pantalón tiene dos. ¿Cómo se le puede decir? Dos patas. Patas. Sí. Y había esa controversia, pero después ya se estableció de que se puede decir pantalón, pantalones. Y así, pasa que la lengua también evoluciona, ¿verdad? Como por ejemplo, si nosotros escuchamos acá decir a la gente la mar, es como que se nos
parece que está mal, ¿cierto? La mar. En Latinoamérica nosotros no usamos la mar, pero los españoles generalmente usan la mar. Y está bien decir tanto el mar como Y la mar. Mm. y Pero de mapa, todas profe. Mapa. mapa es solo masculino. Solo masculino es el mapa. Bueno, hay un sinfín de palabras que solemos utilizar mal y que incluso a veces no sabemos que se puede decir de cierta manera. Por ejemplo, yergue, yerguen, 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 y creo que se podía decir de 3 maneras, pero ya no me acuerdo, era. Igual que yodo, yodo y, ¿cómo se podía decir también? 3 maneras se puede decir el yodo. Yodo, yodo, Mi yodo. nombre, por ejemplo, maestra, es Joao. Tenía que ser Joao. Ujú. Pero tu nombre es, ¿dónde te registraste? ¿En Paraguay o en otro país? Paraguay. Mm. Sí, porque no es un nombre propiamente de Paraguay, ¿verdad? Profesora, una consulta. Pero Sí. los nombres propios no cambian. Por ejemplo, no hay una regla que diga que en otro país, por ejemplo, en otro idioma se suene diferente. No, de hecho que cada... Por eso es que nosotros, por ejemplo, podemos decir Shakespeare y nadie nos puede decir que está mal pronunciado, porque nosotros, la fonología, nuestra fonología está asociada a nuestra gramática y fonológicamente para nosotros es Shakespeare, Sí, pero es Shakespeare, ¿verdad? tal como en Brasil me recuerdo, hace años había un Javier y allá se pronunciaba Xavier Ujú. y encima es con X, ¿verdad? Xavier, el sonido de X. Sí. Y esas son así cuestiones ya que cambian de un país a otro, pero está bien. Si yo estoy en Paraguay, o sea, es una gramática castellana, y si yo quiero leer Shakespeare, nadie puede decirme que está mal, porque esa es mi gramática, esa es mi fonología, y estás en mi país, o sea, es una forma por eso es que el no se pronuncia así, se dice Shakespeare, ¿verdad? Y le digo, sí, eso se pronuncia así, pero en inglés. En castellano la pronunciación es Shakespeare, ¿cierto? Sí, y los nombres Y, de las ciudades, por ejemplo. y está bien decirlo, está bien leerlo tal como lo leeríamos nosotros en nuestra gramática. Exacto. Sí Ujú. mismo. Entonces, Juan Carlos o João Carlos, los dos están correctos. En el caso de él está escrito así, entonces hay que leerlo así, Joao, ¿verdad? Para nosotros es Joao, a pesar de que es una J, un O, A, O, ¿verdad? Así está escrito. Sí. Entonces, así yo debo leerlo. La fonología, asociar a la fonología. Ahora, si es que estaba escrito, por ejemplo, ¿cómo se escribe? Yo entiendo de que es como Juan para nosotros y en Brasil o algo sería João, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Pasa Joao. que él no está escrito Juan su nombre, entonces es João. sí, pero en realidad para nuestro idioma es João. Wow. Sí, asociando a Debería de nuestra estar una Y, fonología. profe. Exacto, Una Y Profe, una ahí en pregunta. Joao. sí. Y en este caso, entonces sería apropiado preguntar el nombre y decir en la pronunciación de la persona que se siente identificado con cuál sonido, por decirte. Sí, eso sí es una cuestión particular, pero yo hacía eso, por ejemplo, cuando enseñaba, por un tiempo enseñé en una universidad donde todos eran brasileños y tenían nombres a veces un poco extraños, o sea, nombres que yo nunca he escuchado en mi vida y no suenan como nombres de paraguayos. Entonces, por ejemplo, había una chica también, a veces no solamente ocurre con el portugués, una vez una chica que su nombre era Kathleen, se escribía K-A-T-L-E-N, es Kathleen, ¿verdad? Pero ella es Clayton, ¿verdad?
tipo así. Entonces ella me dice, yo le digo, ¿cómo querés que te llame? Porque si yo leo tu nombre como está, para mí es Kathleen, ¿verdad? Entonces hay personas que te dicen que prefieren que se les llame así como desde chiquita se les llamó, ¿verdad? Entiendo. Pero ese, por ejemplo, no es un nombre paraguayo. Y al escribir se escribe Kathleen, es K-A-T-L-E-N, Kathleen. Pero no es así como suena. No se dice de esa manera. Por Para ejemplo, ellos. yo viviendo acá en Taiwán, ¿verdad? Tuve que Ajá. cambiar mi nombre a la fonética de ellos y Ajá, porque les ajustar. costaba. Sí, así lo mismo ellos hacen cuando se mudan a Paraguay, que cambian a nuestros nombres propios para no llegar a causar ese. En el consulado te piden para cambiar automáticamente la fonética del país. Ellos, sí, para facilitar también, porque si no ocurre de que no se puede pronunciar y se dice de mil maneras. Entonces, para facilitar, se hace nomás ya eso. Bien, entonces mi pregunta es si quedó bien definido lo individual y colectivo. Individual es cuando estando en singular se refiere a uno solo y en colectivo cuando estando en singular se refiere a varios. Y ojo, los colectivos también se pueden pluralizar porque yo puedo decir Rosal y Rosales o puedo decir Rosedal y Rosedales. Puedo decir también equipo, equipos, puedo decir manada, manadas, puedo decir pandilla, pandillas, puedo decir caravana, caravanas. ¿Sí? Se logra hacer esta diferenciación. Podemos avanzar. Bueno. Luego tenemos los adjetivos. Los adjetivos acompañan al sustantivo y expresan cualidad del mismo. Bueno. Entre las categorías gramaticales existen las palabras variables y las palabras invariables. Las palabras variables son aquellos que pueden tener género, pueden tener número, pueden tener voz, o sea, significa que cambian. Variable, por ejemplo, es cuando yo puedo decir rojo, rojos. Si puedo decir rojo, roja. Eso es variable, es una categoría gramatical variable. Pero es invariable cuando no tiene género y no tiene número. Por ejemplo, los adverbios. También las preposiciones. A, ante, de, desde, con, contra, para, por, sobre, según. Estos no tienen ni femenino, ni masculino, ni singular, ni plural. Permanecen invariables. A, siempre uso a. Nos vamos a Asunción, nos vamos a Capiatá o me voy a Capiatá. Estos libros son de mis alumnos, este libro es de mi alumno. De no cambia, permanece invariable. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de variables en comunicación, significa que son palabras que pueden tener género y número, cambian. Pero invariables son palabras que permanecen igual, no importa en qué género se use, no importa en qué número se use. Bien, entonces los adjetivos son palabras que modifican directamente al sustantivo. Por eso es que el adjetivo siempre tiene que concordar con el sustantivo en género y en número. Es decir, si el sustantivo está en femenino, el adjetivo también tiene que estar en femenino. Por eso es que yo debo decir agua, si quiero darle adjetivo de claro. ¿Cómo voy a decir o limpio? ¿Está bien agua limpio? No, agua limpia. Agua limpia, es el agua limpia. La vaca loca, por ejemplo. La vaca loca, sí, exacto. Tiene que concordar en género y en número. Y si fuera esto plural, yo diría las vacas locas, ¿sí?
Sí, profe, yo creo que en eso es lo que más solemos errar. Yo obsesivamente suelo atender, ¿verdad? Y qué lindo está tu guía o qué lindo que quedó tu planta, ¿verdad? Eso es lo que más suelo escuchar así, en la Sí, es cierto. concordancia de Nosotros, género. lastimosamente, los paraguayos tendemos a tener mucha falta de concordancia en el momento de hablar, de expresarnos, de conversar. Ya veo oída patada la de coherencia, pues. Y es una cuestión lingüística que ya se ha estudiado mucho y se sigue estudiando incluso de cómo nos cuesta expresarnos coherentemente. Hasuboingo ñandebe la ña unijahuape, femenino, femenino, ni singular, singular, ni plural, plural, ni, y así sucesivamente. Bien, los adjetivos tienen forma al igual que los sustantivos, es decir, tienen morfema de género y número. Generalmente nosotros relacionamos que lo que terminan en A suelen ser femeninos, ¿cierto? O los que comienzan en A relacionamos con femenino, pero hay toda una regla también en donde dice de que hay muchas palabras que aunque terminen con A o comiencen con A, son masculinos, palabras masculinas o también usan artículo masculino. Bueno, continuando. Los adjetivos pueden ser, pejenduque, calificativos o determinativos. Aquí está la diferencia que yo les había hablado hace rato. ¿Por qué a algunos se les llama determinantes? ¿Por qué si no es todo adjetivo nomás también? Bueno, están los calificativos y los determinativos. ¿Cuál es la diferencia entre... ven esta caja, yo tengo acá la caja de mi auricular. Si yo digo el auricular, estoy usando un determinante. Pero si yo digo auricular y saco y muestro y es negro mi auricular, y digo auricular negro, es un calificativo. Si digo el auricular es determinativo y cuando digo negro es calificativo. ¿Cuál les parece que es la diferencia desde la perspectiva de ustedes? A ver. Que el calificativo, buenas tardes, profe, que el calificativo está, ¿cómo se dice? Está mostrando más allá de qué es, de cómo es el objeto. De la categoría, de diferencia de una categoría. Y el determinativo, sin embargo, no solo muestra el objeto. Exacto. La diferencia está en que el determinante achica más la significación. Sin embargo, el calificativo puede ser más general, porque yo puedo decir silla negra, pejenduque. Si digo silla negra, hay una conceptualización en la mente de ustedes, ¿cierto? Silla negra. Pero, ¿qué ocurre cuando digo la silla negra? ¿Cuál es la diferencia entre decir silla negra y decir la silla negra? Se alarga más. Especifica cuál Sí, más ahí está. idea. El determinante tiene esa cualidad de justamente, su nombre ya lo dice, determinar, achicar. Porque si yo digo, por ejemplo, silla negra o si digo esa silla negra, ahí estoy. Mi determinante es esa. Esa silla negra lo que hago es indicar cuál silla negra. O digo, esta silla negra, esa silla negra, aquella silla negra. Estos son determinantes. O puedo decir una silla negra. Si yo digo silla negra, suena como abstracto y muy grande aún. Pero si yo digo, quiero una silla negra. Fíjense que la construcción lógica nada más ya hace de que suene como individualizado. Porque si yo digo, quiero silla negra, atiendan bien,
quiero silla negra. No suena como más, con más ímpetu cuando yo digo quiero una silla negra. Quiere decir, quiero silla negra. ¿Logran entender lo que trato de hacerles llegar? De que, Profe, ¿sí? perdón. No, quería agregar nomás el tema de los números también, de acuerdo al contexto, pueden ser adjetivos determinantes y no sé si es de el otro demostrativo, ¿es otro o es lo mismo? Sí, no. Hay adjetivos que pueden ser también pronombres, pero va a depender del contexto. Ah, ¿Por sí, qué? sí, sí, sí. Porque si yo digo esa silla, por ejemplo, ahí es un determinante. Pero si yo digo, o sea, esa silla es la que me gusta. Ahí, esa silla es la que me gusta, actúa como determinante esa. Pero si yo digo, esa es la que me gusta, ¿qué le faltó ahí? Esa es la que me gusta. La silla faltó. Silla faltó. Un ¿Y qué pronombre, ¿verdad? palabra está cumpliendo la función de silla? Esa La, es esa. la que me gusta. Esa. ¿A qué se refiere esa? A un objeto, a algo A la concreto. silla. A la silla. Porque yo digo, esa silla quiero. Esa silla quiero. Luego digo, esa quiero. Esa silla, en esa silla, esa, individualicen la palabra esa, saquen del contexto. Esa silla es un determinante, está acompañando a un sustantivo, está modificando a un sustantivo que es silla. Sin embargo, si yo digo esa quiero, esa está actuando en vez de silla. Ya no dije silla, solo dije esa quiero. Probablemente yo estoy indicando y se entiende de que es silla. Entonces, esa ya no tiene la función de un determinante, tiene la función de un pronombre, porque estoy usando en vez del nombre, es decir, en vez del sustantivo. Bueno, pero eso vamos a ver más adelante. Primero tenemos que diferenciar bien los adjetivos calificativos y los determinativos. Pero igual es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque ya su nombre lo dice todo. Los que califican son aquellos que dan cualidades. ¿Vaya? ¿Y qué tajina las cualidades? Pues? Color, textura, ¿qué más puede ser? Sabor, forma, todo esto es calificativo. Y determinativo es cuando unificamos, achicamos, determinamos. Los calificativos a la vez se pueden dividir en explicativos y especificativos. Pejando por acá. Los calificativos, adjetivos calificativos, se vuelven a dividir en explicativos y especificativos. Los explicativos son aquellos adjetivos, o sea, son como una cualidad inherente del sustantivo. Significa de que forma parte de la misma naturaleza del sustantivo. A ver, para que me entiendan mejor, ¿hay carbón que no sea negro? Si yo digo negro carbón, voy a decirles negro carbón. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Negro. Negro. ¿Pero hay carbón que no sea negro? No, Creo no que hay. no. No hay. Esto es un adjetivo calificativo explicativo, porque la cualidad que se le está poniendo ya forma parte de la misma esencia. ¿Por qué digo esto? Es diferente decir negro carbón que negra silla. ¿Por qué? Porque la silla sí existe roja, blanca, anaranjada, rosa, morado, ayepa. Pero sin embargo, no hay carbón que no sea negro. O si yo digo blanca leche, leche blanca, ¿hay leche que no sea blanca?
No hay, natural. profe. En el universo conocido no hay. Entonces, ¿qué ocurre? Le estoy dando una cualidad, cierto, pero esta cualidad ya forma parte de su esencia, porque no hay leche que no sea blanca. Entonces, esos son los adjetivos explicativos. En cambio, si yo digo leche agria, leche dulce, leche amarga, leche fría, leche caliente, estos son especificativos. Es una cualidad que le diferencia de los otros. En cambio, el explicativo es una cualidad que ya forma parte, deriva del propio sustantivo, así como el fiero león se subentiende. Nosotros pensamos, ¿verdad?, de que el león siempre va a ser fiero, es una fiera, aunque esté domesticada. El león igual en cualquier momento puede ser un animal fiero, ¿verdad? Forma parte de su naturaleza. Entonces, esos son los adjetivos explicativos. En cambio, aquellos adjetivos que se expresan para diferenciar son especificativos. Entonces, yo puedo decir pared blanca, pared amarilla, puedo decir cortina marrón, cortina larga, cortina corta, cortina extensa, y todo eso. Bueno, ¿se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Súper. Perfecto. Vamos continuando entonces. Y ahí tenemos los determinantes o los determinativos. También son adjetivos, pero ¿qué pasa? Los determinativos hacen que el sustantivo sea concretizado, se le presenta. El determinante lo concreta y lo presenta. ¿Por qué digo lo presenta? Porque si yo les digo, por ejemplo, esta llave, a presentar bebé con este determinante de esta llave. Es como una palabra de presentación. O si yo les digo, por ejemplo, ese cuadro. No ven ustedes, pero vamos, imagínense nomás, ese cuadro. Eso es lo que dice. Presenta al sustantivo. La gramática moderna incluye estos adjetivos junto con los artículos dentro de las clases de palabras determinantes. Bueno, luego tenemos de que los adjetivos tienen grados. Entre los determinantes, no está ahí, pero de manera general les voy a decir de que entre los determinantes están los adjetivos posesivos, los adjetivos demostrativos, están los adjetivos indefinidos y los adjetivos numerales. Ahora, vamos a abordar, vamos a indagar un poco qué saben ustedes al respecto. Si yo les digo adjetivos posesivos, los adjetivos posesivos forman parte de determinantes. Pero ¿cuáles son los adjetivos posesivos que ustedes recuerden? Mi, su, o esos son pronombres posesivos. También son pronombres, pero depende del contexto. En este caso solo nos vamos a referir a adjetivos. Luego puede ser que más adelante hagamos esa diferencia de que cuándo es adjetivo y cuándo es sustantivo. ¿Está bien? Pero ahora sí, mi, su, suyo, tu, tuyo es posesivo. ¿Y demostrativo? Este, esta, esa, ese, aquel, aquella. Exacto. Indefinidos. Una, algún, alguna. Con la indefinidos. Ahora estoy viendo, profe, no sé si ya pasaste que decía de la gramática moderna que incluía a los determinantes, a los artículos, porque yo tenía entendido que los artículos eran aparte como una categoría más, digamos, pero ahí está. Y de hecho que hay una gramática tradicional que acepta 9 categorías gramaticales, pero una gramática moderna que prácticamente tiene 7 nomás. ¿Por qué? Porque incluso quita las interjecciones. Viste que la gramática tradicional considera también una categoría gramatical a las interjecciones. Ay, Dios mío, y todo eso son interjecciones.
Pero ¿qué ocurre? La gramática moderna dice de que ya no son como categorías gramaticales. ¿Por qué? Porque tienen significado propio. O sea, ya significan todo un contexto. ¿Qué significa hay? Significa de que hay un extremo dolor. Yo puedo decir Dios mío y ya se entiende, o sea, ya hay un contexto. Y sin embargo, las otras categorías gramaticales no funcionan así, no tienen un contexto en palabras sueltas, ¿se entiende? En cambio, las interjecciones solas tienen ya un contexto plasmado. Esa es la controversia entre la gramática moderna y la gramática tradicional, y también tenemos una gramática antigua. Pero eso vamos a dejarle a los que estudian otras carreras para profundizar más. Pero siempre es bueno también a veces conocer o abordar el tema, así como esto de los artículos. ¿Se acuerdan también, por ejemplo, antes de que cuando funcionaba como pronombre, sí o sí tenía que llevar tilde? Pero apa. Se decía que cuando funciona como pronombre, llevan tilde. ¿Se acuerdan? Pero en la actualidad ya no es así. Entonces también todas estas reglas gramaticales van cambiando. Guión, por ejemplo. Hay libros en donde guión sigue llevando tilde, sin embargo, guión es una palabra sin tilde. Y así, son cambios que van surgiendo. Y hay muchos cambios que se hizo, por ejemplo, ya en el 2010, pero libros que aún no se adecuaron a estos cambios. Ese es el problema cuando no tenemos 2 más 2, 4. Bien, continuamos. Sí, profe. Los grados de los adjetivos. En los grados de los adjetivos hablamos de intensidades. Mayor o menor intensidad. Según de mayor o menor intensidad es que tenemos un grado positivo, un grado comparativo y un grado superlativo. En el grado positivo nosotros tenemos las cosas como son, normal. Si es grande, si es pequeño, es pequeño. Pero si comparo, por ejemplo, si yo digo más grande que, tan grande que, menos grande que, ahí hay comparación. De superioridad cuando digo más grande que, de igualdad, tan grande como o tan grande o igual que, de inferioridad, menos grande que. En síntesis, en estos adjetivos, cuando yo hago una comparación y digo es más pequeño que, o es igual de intenso que, o menos intenso que, estoy comparando. Superlativo es cuando es un grado mayor. Por ejemplo, si yo digo máximo, o cuando digo óptimo. Bueno, en realidad su grado superlativo es óptimo. Ayepa, óptimo, Gina, dice que es muy bueno. ¿Se entiende? Mejor también sería, profe. Mejor. Sí. Que es como más bien, más bueno. ¿O no, mejor, profe? si yo digo mejor que, ¿en qué grado estaría hablando? Comparación. Sería Comparativo. No, eso De arriba. Pero positivo. si digo, es mejor salir afuera, pero en ese caso es mejor, no es un adjetivo. Ahí es adverbio, ¿verdad? Así es. Paupérrimo sería un superlativo. ¿Cómo? Paupérrimo. Paupérrimo, sí. Paupérrimo, Gina, es un superlativo culto. ¿Cómo sería el superlativo vulgar de paupérrimo? Pobrísimo. Pobre. Pobrísimo. 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 O, por ejemplo, el fríísimo. Fríísimo, no lo metáis, no, es fríísimo. ¿Ese existe, profe? ¿Fríísimo está bien? ¿Existe o no? No. Fríísimo. Fríísimo.
Bueno, Profe, y más mejor. más mejor, va a superar la más mejor. Igual que más mucho te dice la gente, y no es más mucho, Pero es creo que mucho. más mejor en portugués está correcto, ¿verdad? No sabría decirte, desconozco la gramática No está porque, correcto. pero viste que más mejor es mejor nomás, con mejor ya se dice, ya entra todo, ¿cierto? Sí, Demasiado mucho lloré. Ah. Pero demasiado mucho es correcta, demasiado mucho es correcto. Lo que no es correcto es más mucho. Tiene que ser mucho más. Pero demasiado mucho es doble adverbio, o sea, es un adjetivo con adverbio. A veces los adjetivos también pueden funcionar como adverbio, los determinantes, y ahí, por ejemplo, entran los determinantes indefinidos, como bastante. Bastante puede ser un adjetivo y puede ser un adverbio, y ahí vienen las complicaciones. ¿Por qué digo complicaciones? Porque si es un adverbio, adverbio tiene género y número. No. No. Es una palabra invariable. Pero si bastante es adjetivo, ¿puede tener género y número? Sí. Sí. Y ahí está el problema, porque si yo uso como adverbio, tengo que usar solo bastante, no puedo decir bastantes. Por eso es que no puedo decir bastantes. A ver, bastante con un adjetivo, puede ser bastante colorido, bastante coloridos. Sí, las aulas están bastante coloridas. Bastante está bien, en bastante nomás, o yo debo decir bastantes coloridas. Está Bastante. bien. Sin ese. Sin Bastante. ese. Porque bastante está modificando a un adjetivo que es coloridas. Bastante en realidad incide en coloridas. Las aulas están bastantes coloridas. Bastantes, o sea, bastante, ¿a qué modifica? ¿Aula Aula. o colorida? Aulas. Yo digo bastante aulas. Al adjetivo. No, coloridas. Al Coloridas. adjetivo coloridas. Y si modifica al adjetivo, no es un adjetivo, es un adverbio, ¿verdad? Pero si yo digo bastante aulas, ahí puedo decir bastantes aulas. No, pero ahí ya va a ser determinante. Si digo bastante aulas, debo decir bastantes aulas o bastante aulas. Hay bastantes. bastante. Bastantes. ¿Por qué? Porque ahí va a estar modificando a aulas, es decir, funciona como un adjetivo y el adjetivo debe concordar en género y en número con el sustantivo. Aprendido. Pero cuando usé con bastante coloridas, ¿verdad? Ahí, ¿qué ocurre? No está modificando a aula, modifica al color disperso, ¿verdad? Entonces ahí no tiene función de adjetivo, tiene de adverbio de cantidad. Bueno, en fin, todo un mundo. Pero volvemos al superlativo. El superlativo es el grado superior. El superlativo se vuelve a dividir en superlativo absoluto y superlativo relativo. El absoluto es porque de por sí es mejor. El relativo no. El relativo es mejor solo en función a relación con otros. Un ejemplo, si yo les digo, Luis es el más inteligente del salón, ¿estoy hablando en un grado superlativo, relativo o absoluto? Relativo. Relativo. Pero si yo digo, Luis es muy inteligente. Absoluto.
absoluto, porque él es inteligente, independientemente a los compañeros. Si yo digo es el más inteligente del salón, puede que él no sea muy inteligente, pero sin embargo es el más rescatado entre los miembros del salón. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre el superlativo absoluto y el superlativo relativo. El absoluto es cuando de por sí es mejor, ya sea animal, cosa, persona, lo que ustedes quieran. Pero la cualidad de esto de por sí ya es mejor, no comparando con otro. Sin embargo, es relativo cuando hay un nivel de superioridad, pero solo en comparación a otros. ¿Se entiende? Mazo. Bueno, otro ejemplo, si yo les digo, ya que nosotros estamos en la Facultad de Filosofía, voy a decir, la Facultad de Filosofía es la más competente de la UNE. ¿En qué grado hablo? ¿Superlativo absoluto o superlativo relativo? Relativo. Relativo. Si yo digo la Facultad de Filosofía es muy competente. ¿En qué grado hablo? ¿Superlativo? Abstracto. Y ahí como no relaciona con otro, no compara con otro, no dice que está relacionado relativamente a otro, entonces absoluto. Es absoluto, exacto. Cuando tiene una propiedad superior, una cualidad superior, sin comparar a otros, es absoluto. Pero cuando tiene una cualidad superior a raíz de una comparación de otros, es relativo. Bueno, continuamos. Algunos adjetivos en ciertas ocasiones pueden formar los distintos grados con palabras especiales, como se muestra a continuación. Alto es superior, supremo. Bajo, puedo decir inferior, ínfimo, bueno, mejor, óptimo. Se dan cuenta de que en bueno hay una gran diferencia. Para comparar, uso mejor. Para superlativo, uso óptimo. Malo, para comparar, peor. Para superlativo, pésimo. Grande, mayor, máximo, pequeño, menor, mínimo. Esto es que es una forma de decir de que hay algunas palabras que ya tienen sus propios superlativos, por ejemplo, sus propios comparativos. Porque pequeño no es pequeñísimo, ¿verdad? Mínimo. Es, en vez de decir es muy mínima, es muy pequeñísima o es pequeñísima la diferencia, yo digo, o debo decir, es mínima la diferencia. Bueno, acá está lo que ya hemos nosotros adelantado un chiquitito. Los determinantes, ya sabemos, son palabras que acompañan. ¿A qué acompañan? ¿A qué acompañan los determinantes? Adjetivos. Al sustantivo. Al sustantivo. Tiene que concordar en género, número, situación, espacio y posición y todo con el sustantivo. Ellos son los actualizadores del sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos ese balón es mío, la palabra ese y mío son determinantes que actualizan y concretan. Balón es el sustantivo. Y si yo digo ese balón es mío, estoy concretizando al sustantivo, estoy manifestando que es mío, de quién, estoy achicando la significación. Cuando les digo concretizar, ustedes pueden dimensionarlo con achicar, ¿verdad? Individualizar, es decir, acotar. estoy ubicando. ¿Cómo? Acotar también se dice. Acotar, exacto. Eso es lo que hace el determinante. Acota la significación del sustantivo. Bueno, luego también dice que en los determinantes se incluyen los artículos y los que la gramática tradicional llamaba adjetivos determinativos. Bien, entre los artículos
podemos mencionar a él, la, los, las. También están los artículos contractos o contractes, que son al y del. Es como la unión de a más el, de más el. Bueno, los artículos acompañan voy a hacerles una pregunta. ¿Los artículos van después o antes del sustantivo? Antes. Antes. Si yo les digo, si yo hablo de manera general, solamente adjetivos. ¿Los adjetivos pueden estar antes o tienen que estar antes o después del sustantivo? Depende, puede estar antes o después. Ahí está una de las diferencias principales, que generalmente los determinantes anteceden al sustantivo. Pero sin embargo, el adjetivo de manera general, hablando de adjetivo, puede estar antes o puede estar después, porque yo puedo decir rosa, roja. Puedo decir roja, rosa, pero sin embargo no puedo decir rosa, la. Sí o sí tengo que decir la rosa. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Tenemos los demostrativos que ya hemos hablado hace rato. Dijimos que entre los demostrativos cercanos está este, esta, estos, estas. Lo que están más lejos son ese, esa, esos, esas. Lejanía, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Si yo uso aquel, significa de que está cerca o lejos de mí. Lejos. Lejos. Bueno. Entre los posesivos tenemos mi, mis, mío, mía, míos, mías, tus, tuyos, tuyas, su, suyos, suyos, suyas. ¿Alguien se anima a leer un poco así todo seguido y rápido? Yo ya por mí la trabalengua de paso. A ver. Un poseedor, varios poseedores. ¿Se puede visualizar en la pantalla? Sí, nuestro, nuestra, nuestro, Sí, profe. nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, sus, suyo, suya, suyos, suyas. Muy bien. Leyó muy bien el compañero. ¿Otro más que se anima con un poseedor? Mi, mis, mío, mía, míos, mías, tú, tus, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, sus, suyos, suya, suyos, suyas. Muy bien. Bueno, estos son entonces los posesivos. Luego tenemos los indefinidos, que ellos indican una cantidad imprecisa. Era la indefinido. Yo no puedo definir cuánto es mucho. Yo sé que es bastante, ¿cierto? Pero alguien puede definir mucho. Tenía una amiga que decía siempre que a ella no le gustaba el te quiero mucho, que prefería un te quiero que el te quiero mucho, porque decía ella que era era indeterminante, o sea, era indefinido el te quiero mucho, suena a como que no se dimensiona, dice, y en cambio un te quiero es como algo más concreto. Solamente una relación con esto, de que cuando nosotros decimos uno, una, alguna, cualquiera, ninguno, pocos, muchos, escasos, demasiados, bastantes, otros tantos, todos, varios, usamos generalmente estos cuando justamente no podemos definir la cantidad exacta. Luego tenemos los determinantes interrogativos. Los determinantes los relativos son iguales. Ustedes saben de que hay una serie de relativos que bien pueden funcionar como interrogativos, como exclamativos. Siempre va a depender del contexto, y estos son qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuándo, cuál, cuáles, dónde. ¿Cómo yo sé de que esto funciona como un determinante interrogativo o exclamativo? ¿Qué tiene que tener? Por los signos, Signos profe. de admiración. En realidad no es el signo de admiración, es la tilde. Porque yo puedo decir, ¿cuánto te debo?
sin usar signos de interrogación. Pero al decir cuánto te debo, Sí, o quién también, cuando se escribe quién, exacto, ¿quién? quién trajo, quién dijo. Exacto. Las oraciones interrogativas pueden ser directas e indirectas, pero siempre los relativos, cuando son preguntas, llevan tilde, independientemente a que tengan signo de interrogación o no. Lo mismo ocurre con los exclamativos. Con el qué mismo, tipo qué, Exacto. tipo sin la tilde y con la tilde, ¿cierto? Sí, pero tienen distintos significados. Cuando tiene tilde, tiene otra significación. Cuando está sin tilde, tiene otra significación. Porque yo puedo decir, aquí es donde me siento a gusto. ¿Dónde lleva tilde? Aquí es donde me siento No, a gusto. No, no, profe. no lleva tilde. No lleva tilde. Pero sin embargo, ¿dónde te encontraré esta noche? Sí. Tilde en la, ¿dónde? O si digo, ¿dónde te metiste? Pero eso ya es una pregunta luego, profe, ya viene a ser una interrogativa ya. Exacto. Por eso es que las interrogativas siempre llevan tilde. No importa que tengan o no tengan signos de interrogación, Regenduque, porque las oraciones interrogativas pueden ser directas e indirectas. Y esto significa de que puede llevar ese signo así y puede no llevar. Lo mismo ocurre con los exclamativos. Bueno, ¿se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Los determinantes demostrativos posesivos indefinidos numerales y los exclamativos e interrogativos pueden funcionar también como pronombres, por lo que hay que tener mucho cuidado para no confundirse. Esto es de lo que hablábamos hace rato. Solo que acá parece que suena muy confuso cuando decimos los determinantes demostrativos posesivos indefinidos numerales y los exclamativos e interrogativos pueden funcionar también como pronombres. Por lo que hay que tener mucho cuidado y no confundirse. Cuando acompañan al nombre son determinantes. Cuando sustituyen al nombre, es decir, se pone en lugar del nombre, son pronombres. Por ejemplo, mi, tu, su. ¿Qué ocurre? Hay gente que quiere entrar, pero la clase ya está por terminar. Y no voy a sacar ahora mi diapositiva para aceptarles. Si es que siguen un ratito, por lo menos para la despedida pueden quedarse. Lo que decía es que mi, tu, su pueden funcionar también como pronombres y pueden funcionar también como determinantes. Si yo digo, por ejemplo, a ver, esa es mi situación. Al decir mi situación, ¿actúa como determinante o como pronombre? Para mí es determinante. Determinante. Pero si yo digo, lo compré para mí, Pronombre. pronombre. Exacto. Y si digo, tu billetera se cayó, Determinante. determinante. Y si digo, tú debes llevar, Pronombre. pronombre. Y si digo, su zapato es bonito, Pronombre. su zapato. Ay, determinante. ¿Cómo puede ser pronombre su? A ver, ¿algún ejemplo? Posesivo. Sí. Suyo. Ese es suyo, pero ahí es suyo, no es su. Bueno, Fui a su casa. fui a su casa. Igual también es como su casa. ¿A qué modifica? Casa. Casa. A su casa. Entonces también es Adjetivo. adjetivo. Digo, profe, es más difícil el castellano que el...
que el inglés. Ni jugando. No. Bueno, en síntesis, hoy nosotros nos hemos dado cuenta de que al mismo tiempo no es tan difícil. Siempre se nos enseña de que castellano es muy difícil, ¿cierto? Por lo menos el castellano que vamos a estudiarlo como gramática. Es ese a veces el concepto que se tiene de la materia, ayepa. ¿Qué ocurrió? Hoy nosotros vimos una serie de ejemplos o abordamos y vemos que no es tan difícil, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre también? A veces cuando esto tenemos que extraer de un contexto es donde se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo estudiamos separado, ¿cierto? La idea es entender la conceptualización, pero cuando vamos a traerlo desde un texto, a veces nos complicamos. Bueno, acá entra un compañero, vamos a aceptarle la entrada, pero la clase ya está terminando. Con todo esto, lo único que les puedo decir es que cuando hablamos de sustantivos y adjetivos y determinantes, también tenemos que usar mucho el sentido lógico. ¿Por qué? Porque muchos problemas de ejercicio de castellano a veces se resuelven con la lógica. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, ocurre lo que estábamos hablando hace rato de que alguien empezó a decir algunos ejemplos de que usaba el masculino con el femenino, ¿cierto? No me acuerdo quién fue el que estaba diciendo que hablamos así. Sí, profe, yo fui. Era Iván. Pero ¿qué ocurre, Iván, por ejemplo, cuando nosotros escribimos y empezamos a analizar lo que escribimos? Si yo pongo agua y quiero decir, quiero tomar agua limpio. Así hablamos. La gran mayoría habla así, ayer, quiero tomar agua limpio o quiero una cafetera limpio. Cafetera, ¿es femenino o es masculino? Femenino. Femenino. Entonces, la palabra que lo modifica tiene que estar también en femenino. La cafetera limpia sería. Exacto. Tiene que ser cafetera limpia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros a veces no prestamos atención necesaria. Por eso es que cometemos muchos errores de coherencia. Sí, hay algunas particularidades en donde, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando el adjetivo antecede al sustantivo? El peaje dice cuando el adjetivo está antes que el sustantivo. ¿Ustedes sabían que cuando está antes tiene que concordar en género y el número con el primero si son dos sustantivos? Por ejemplo, si yo voy a decir clavel y rosa. ¿Clavel en qué género está? Masculino. Masculino. ¿Y rosa de qué género es? Femenino. Femenino. Si yo le voy a dar rojo, rojo es mi adjetivo. Si voy a hacer un adjetivo que está después, sucede, un adjetivo que está después de los sustantivos, ¿cómo voy a decir? Clavel y rosa. Rojos. Rojos. Pero si voy a usar rojo antes, es decir, adjetivo antecede al sustantivo, tiene que concordar con el primero en género y en número. Entonces, ¿cómo voy a decir? Tengo clavel y rosa, y es rojo lo que voy a usar. ¿Cómo voy a decir? Rojo, clavel. Rojo, clavel y rosa. Y si tenía primero rosa y luego clavel, al decir rosa y clavel, ¿cómo voy a poner? El mismo adjetivo voy a usar rojo, pero ¿cómo lo diré? Sí, cambio. Ahora pronuncio primero, pongo primero rosa y después clavel. ¿Cómo voy a decir? Rojas, rosas y clavel.
Sí, voy a decir roja, rosa y clavel. Ahí están las pequeñas trampas. Cuando el adjetivo ¿Quién habla bien así, profe? cuando el adjetivo antecede. Si están después, no importa. Cuando hay dos y hay un masculino, inmediatamente ya se pone en plural y masculino. Pero el problema está cuando este adjetivo va antes de dos sustantivos. Ya vieron, debe concordar con el primero en género y en número. Y bueno, muchachos, esto es un abordaje general y básico. Ojo, y repito, es básico porque ustedes saben de que si vamos a ahondar mucho más, vamos a encontrar montones de informaciones, montones de clasificaciones más. Joan, ¿levantaste la mano con un accidente? Y muchísimas correcciones también, profe. Exacto. Nada, profe, tranqui. Ah, bueno, perfecto. Entonces, lo bueno es que nosotros no vamos a entrar en muchas especificaciones, pero al mismo tiempo es un poco malo. ¿Por qué? Porque si acá nos damos y acá no aprenden, ya no van a más aprender, porque no hay ninguna otra materia en donde van a empezar a desarrollar cómo tienen que concordar las palabras. ¿Por qué? Porque apuesto que se les va a pedir ensayos y relatos y todo eso se les va a corregir, pero no les van a decir no. Cuando el adjetivo va antes, debe concordar con el primero en género y en número. ¿Se entiende? Pero bueno, en fin, muchachos, creo que la clase de hoy ha sido bastante productiva. No sé si es mi percepción nomás, pero hemos aprendido, o por lo menos nos hemos recordado de muchos aspectos de la gramática que quizá hace rato lo estábamos dejando de lado. No sé si hay alguna consulta, alguna opinión al respecto antes de cerrar la clase. Profe, Dime. ¿la tarea vas a subirnos Sí. en la plataforma? La tarea de la clase 1 hoy va a estar habilitado y van a tener 8 días para poder hacerlo. Son 15 ejercicios que van a poder hacer directamente desde el material que está en la plataforma. Una vez que abren, van a tener 90 minutos, es decir, 1 hora y media de tiempo para hacerlo. Yo les recomiendo que lo hagan en un periodo de tiempo en donde van a poder mirar y observar. No hagan tipo, no, solo media hora tengo en este momento y me voy a sentar a hacer mi tarea. Háganselo un tiempo prudente en donde puedan hacerlo. Quizás el fin de semana, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí me funciona a veces el sábado a la noche cuando mis hijos se duermen todo y eso para hacer estas cosas. No está difícil y pueden abrir su material y hacerlo, ¿está bien? Y luego el viernes sí les voy a habilitar la tarea de esta clase, pero igual también les voy a dar, para eso les voy a dar 10 días de tiempo para hacer. Voy por una. Van a tener muchos días para hacer, pero sí van a tener que hacerse un espacio cada uno para poder realizarlo. Dedíquenle un poquitito de tiempo. Súper, profe, gracias. Perfecto, profe. Bueno, entonces... Profe, ¿y este material que estuvimos repasando va a subir también al...? Sí, les voy a alzar también en la plataforma, no se preocupen. Todos los materiales van a tener en la plataforma. Gracias, profe. Excelente tu clase. Dale, dale, dale. Buenas noches, chicos. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios permite. Bueno, Gracias. gracias. Chao. Chao, chao. Buenas noches, compañeros.